Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Está, digamos que en sus aguas, porque en el marco del bicentenario del natalicio del padre de la patria, es ocasión más que propicia para nosotros reflexionar sobre la vigencia del pensamiento del padre de la patria, la verticalidad de su ejemplo y la necesidad de que la sociedad dominicana al fin pueda ir asumiendo para un cambio necesario y posible en la vida política nacional las ideas del padre de la patria. Hay muchos desafíos planteados para este año 2013, año del bicentenario. Un año en el que la juventud tiene que ir cambiando, ir modificando su manera de ver la política y su manera de relacionarse con los políticos. Pero al propio tiempo también es necesario que los políticos de profesión que tenemos en el país vayan también asumiendo un cambio en su comportamiento y en la manera en que hacen la política. La política, como la concebía el padre de la patria, debe ser para servir y no para servirse de ella. Pero en la práctica, en la República Dominicana, los políticos, al menos los que han llegado al poder, han usado la política para servirse de ella y no para desde ella rendir un servicio a la ciudadanía y a la patria como tal. Por eso es importante reflexionar en esta dirección, y los más llamados a profundizar en estas reflexiones deben ser los maestros y las maestras, porque son quienes trabajan con los niños, con los adolescentes, que siempre son esa levadura necesaria para ese pan de la patria. De ahí que el compromiso nuestro como espacio de televisión, como espacio de reflexión, de análisis, todo el año será ver la política desde la óptica de Juan Pablo Duarte, pero sobre todo asumir su pensamiento en una reflexión permanente e imbricar el pensamiento de Juan Pablo Duarte con lo que pasa en la realidad en la República Dominicana. Es decir, como decía el patricio, nada hacemos con estar incitando a la población al cambio sin hacerlo servir para un fin útil, positivo y trascendente. Es decir, que ese pensamiento tenga una utilidad en la vida cotidiana, no que sea un mero discurso, que sea trascendente, es decir, que la práctica política trascienda lo inmediato. Esto le quiere decir a los políticos actuales que la política no es para un clientelismo o para una dádiva o para entregar una receta a la gente o entregar un cerdo o un salami en una campaña electoral. Es decir, que trascienda el tiempo-espacio que estamos viviendo para que le demos perpetuidad a la patria y que tenga un fin positivo, es decir, que salgamos de esa práctica política negativa propia del clientelismo y propia de la época de la montonera, que sea una práctica política que sirva para educar en valores. Entonces, es en esa perspectiva de análisis en que tenemos que ver la política, y este espacio Voz para el Cambio tiene ese compromiso, un compromiso solemne con los mejores intereses de la nación, vale decir entonces un compromiso solemne con las ideas y con el ejemplo del padre de la patria, pero también con los que le dieron continuidad a su pensamiento, los que le dieron continuidad a su obra, vale decir
Gregorio Luperón, Francisco Ulises Espaillá, Federico Enríquez y Carvajal, Salomé Ureña, Manolo Tavares Justo, Minerva Mirabal, Francisco Alberto Camaño Deñó, Orlando Martínez, Aniana Vargas, Mamá Tingó, es decir, los hombres y las mujeres que en el discurrir de la historia han empeñado su vida y lo mejor de ellos y de ellas para hacer grande la patria. Entonces, Duarte no es solo 26 de enero. Duarte es febrero. Duarte es un abril revuelto por la independencia y por la soberanía. Duarte es el mayo de las flores y de los mangos. Pero Duarte es junio de la raza inmortal. Duarte es agosto con Gregorio Luperón y esa gesta restauradora. ¿Y qué era esa gesta restauradora? Simplemente restaurar la obra de Juan Pablo Duarte, es decir, restaurar la república, restaurar la independencia. Pero Duarte es en Manaclas, es noviembre, es diciembre, es Manolo Tavares Justo, por la constitucionalidad, por la legalidad, por los derechos de este pueblo. Es decir, Duarte es permanencia, Duarte es patria. Sin embargo, los políticos nuestros ven a Duarte meramente en el mes de enero, mes del natalicio del padre de la patria. Ven a Duarte como el 26 de enero. Y Duarte es más que eso. Duarte es rebeldía permanente. Duarte es valores. Duarte es ética. Duarte es juventud. Y entonces los jóvenes de hoy solo ven a Duarte como el abuelo en esa foto que se conserva del padre de la patria, ya en una ancianidad temprana. Una foto del año 1873, cuando Duarte apenas tenía 60 años de edad. Es decir, un hombre joven, biológicamente, pero físicamente, un hombre acabado por las vicisitudes, por las precariedades en que desenvolvió su vida en esa adultez temprana, que lo llevó a una ancianidad también temprana. Duarte hay que verlo en esa dimensión, o en esas dimensiones, y en la dimensión de ese hombre que amó la patria con el fervor nacional que lo llevó a ser un nacionalista radical, que lo llevó a ser un anticolonialista y que lo llevó a ser un antiimperialista. En la entrega de hoy hemos invitado a Virna García, una cantautora de nuestro pueblo, para conversar con ella y ella conversar conmigo frente a ustedes y con ustedes, pero también para cerrar esta entrega con un broche especial, se dice un broche de oro, con la guitarra a cuesta, para entonar algunos versos de la mujer que abrazó el pensamiento de Duarte desde el verso, rondando el siglo XIX, Salomé Ureña de Enríquez, una mujer de la patria. Por eso, cuando uno habla de Duarte, también hay que hablar de Luperón, pero también hay que hablar de Salomé Ureña de Enríquez. Y entonces hemos invitado a Virna para conversar de estas cosas de la patria, de estas cosas solemnes, de estas ideas solemnes de la patria. Virna García, gracias por compartir esta entrega que es muy especial, por cosas muy propias del espacio y de las cosas que se dan en la vida. Saludos, Virna, y me alegra que esté con Voz para el Cambio, en Voz para el Cambio, para compartir de las ideas de la patria y de Salomé. Gracias por tu atrevimiento, porque esto realmente es un atrevimiento, pero me gusta, es un buen momento para hablar de cosas que no se hablan a diario, que uno ve en el pueblo mucha timidez para hablar. Y de Salomé, que era una gran patricia, una gran seguidora del padre de la patria, y que aquí solo se habla de Salomé en octubre. La prócer escritora más importante de la patria. Para mí, ella es la poetisa prócer de la República. Pudiera decirse que ella con la pluma comenzó a gestar la independencia del país. Pero parece que Salomé es muy poco conocida en la República Dominicana, porque solo hablamos de Salomé en octubre.
ciertamente, ciertamente. Eso pasa en nuestro país todo el tiempo, con nuestros héroes. Nuestros próceres deberían estar deben ser una constante en el pensamiento de cada dominicano. Lo propio pasa con Francisco Alberto Camaño Deñó, que Francisco Alberto es solo abril, aparentemente, y en febrero un simple acto de recordación porque lo asesinaron un 16 de febrero del año 1973. Y con Manolo pasa lo propio. De Manolo solo se habla en diciembre, que fue asesinado un 21 de diciembre en Las Manaclas. Y entonces con Salomé pasa esto. Pero hay que reivindicar a los héroes de la patria y saber que ellos son héroes cada día, no solo el día en que le tocó nacer o morir. Es lo que pasa. Sí, sí, desafortunadamente eso pasa en nuestro país. Yo recuerdo cuando cuando comenzaban a celebrar el bicentenario de varios países de Sudamérica, por ejemplo, puedo decirte Chile, que en ese año, creo que fue el año pasado o el año antepasado, varios países, como 5 países de América, celebraban el bicentenario de su independencia. Y eso se vino a calentar 2 años antes. 2 años antes. Ya Chile tenía la celebración del bicentenario con una fiesta apoteósica. Todo el país se involucró. Cada provincia tenía cosas que aportar. El chileno más simple, puede ser que un simple zapatero, el hombre que vende pan en Chile, estaba identificado con la celebración de su bicentenario, de sus héroes, la celebración de sus héroes. Sí, por eso es el Chile de Neruda, uno de los países, o quizá el país con el mayor nivel educativo del continente. Y entonces, si hay un nivel educativo alto, significa que esa educación conlleva los valores de la patria. Así es. El conocimiento de su historia. Sin embargo, esto no pasa en el caso nuestro. Yo diría la identificación plena. Por eso incluso Haití, para su bicentenario, organizó grandes actos, e incluso hay libros trascendentes conmemorando el bicentenario de Haití y cómo se preocuparon por trabajar desde el intelecto la trascendencia de un hecho como la independencia de Haití. Un hecho que sin precedente en el continente. Sin embargo, en el caso nuestro, las cosas no son así. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú que tienes el tema de Duarte tan bien desarrollado, ¿no? ¿Cuáles serían los retos cómo puede el pueblo dominicano celebrar a Duarte? Bueno, este es un tema interesante, es lo que hemos estado conversando. Lo del bicentenario del natalicio del padre de la patria debía ser no una fiesta de un día, esto debió ser una fiesta de 2 años mínimo. Es decir, que en el 2012 debimos habernos pasado todo ese año reflexionando sobre el patricio y planificando la conmemoración en todo el 2013 de lo que debe ser la gran fiesta nacional, celebrar el 200 aniversario del natalicio del más grande y el más puro de todos los dominicanos en toda su historia. Sin embargo, no hay la previsión, porque no hay el interés o el amor patrio en los hombres y en las mujeres públicos del país. El presidente de la República el año pasado, don Leonel Fernández, designó por decreto una comisión para la conmemoración del bicentenario. Esa comisión nunca se reunió. Y usted va a la casa natal donde se crió Juan Pablo Duarte, que ahí está el Instituto Duartiano, y aquello está en abandono. Ahora lo están remozando, ahora está prácticamente cerrado. Pero usted va a la iglesia Santa Bárbara, donde fue bautizado Juan Pablo Duarte, y es una iglesia que se está cayendo y que está arrabalizada. ¿Por qué? Porque no hay previsión. Tan pronto se designó una comisión para organizar los grandes actos que debimos celebrar en el país, debió reunirse, ver lo que había que hacer, presupuestar y empezar a trabajar en esa dirección. Pero todavía en abril, junio del año pasado,
estábamos fuera de tiempo. Es decir, muy próximo a la celebración, porque ¿qué nos faltaba? 5, 6, 7 meses. Y no se tiene conocimiento de cómo anda la iglesia de Santa Bárbara, que tiene años derrumbándose. Usted pasa por la calle Isabel la Católica y aquello es un arrabal lleno de hoyo y si llueve lodo. Aquello es penoso. En el entorno de la iglesia hay cantidad de basura. Y así queremos conmemorar el bicentenario del natalicio del Padre de la Patria. No, hombre, no, por Dios. Aquí hay un desprecio olímpico por las cuestiones esenciales de la patria. Por las cuestiones esenciales. Y esto refiriéndome a dos cosas de carácter material. La casa del Padre de la Patria, donde está el museo, o donde está el Instituto Duartiano, y la iglesia de Santa Bárbara, donde fue bautizado. Pero ¿qué habría que hacer en la conmemoración del bicentenario? Ahondar en el conocimiento del Padre de la Patria. Difundir su ideario, difundir su ejemplo, pero no difundirlo distribuyendo simples folletitos. Es analizar la vigencia del pensamiento del Padre de la Patria. Es ver la obra y el ejemplo ético del Padre de la Patria. Inculcar a los niños, a los jóvenes, al pueblo todo, los valores de este prócer. Yo te voy a interrumpir con respecto a eso. Mira, yo fui testigo ocular. Casualmente anoche estaba yo por la ciudad colonial y vi el deterioro que tiene Santa Bárbara y todos sus alrededores. Y eso incluye la misma iglesia donde fue bautizado Duarte. Una cosa penosa. Yo decía, bueno, pero ven acá. Se supone que esta iglesia debería incluso tener hasta mayor importancia que la misma catedral. O digamos, la misma importancia. Porque es un símbolo de la vida de Duarte. Otra cosa es que tú decías que es preciso que se involucre a los jóvenes para celebrar, para reflexionar. No solamente celebrar como un acto bonito, sino para reflexionar sobre el ideario de Duarte. Los muchachos, la juventud en este momento, ve a Duarte como un abuelo, como tú decías, pero no solamente eso. Ahora está viendo a Duarte como una moda. Incluso el presidente del Instituto Duartiano decía que se está desatando una Duarte manía. Ok, es positivo porque los jóvenes están comenzando a identificarse un poquito con Duarte y comienzan a conocerlo, pero a mí las modas me dan miedo, porque las modas pasan. Por alguna esquina debe empezar esto. Y es importante que la juventud se esté preocupando por el pensamiento del Padre de la Patria, pero sobre todo por el ejemplo ético del Padre de la Patria. ¿Cuál es el tema de la juventud? Es lo referido a la corrupción y a la impunidad. Eso desata en la juventud ese fervor de ir a nuestras raíces, porque la situación política del país y de los políticos, que han terminado en ser una clase corrupta, y es lo que ha llevado a la juventud a las calles y a las plazas a demandar cese a la corrupción, pero sobre todo cese a la impunidad. Entonces, para esto han ido al pensamiento y al ejemplo del Padre de la Patria el primer funcionario público de la nación que rindió cuentas. Porque cuando a Duarte, el 24 de marzo del año 1844, se le pusieron en sus manos 1,000 pesos para la campaña militar del sur en su condición de general de ejército, Duarte, cuando retorna, rinde cuenta al Tesoro Público y devuelve 827 pesos. ¿Qué quiere decir? Que Duarte solo gastó en campaña 173 pesos y retornó a la capital desde Baní con un informe detallado en qué
gastó cada centavo, en qué invirtió cada centavo. En el libro mío, yo publico esto como anexo y puedo dar algunos detalles de estos gastos de Juan Pablo Duarte. Vamos a ver si encuentro así rápidamente. Por ejemplo, Duarte en su memoria, en su informe, en su rendición de cuentas, dice, recibió 1,000 pesos para ir al cantón de Baní con la tropa. Marzo 23, gastado en Jaina 1 peso. En Pitanza, o sean raciones para el Estado Mayor y agregado a él, desde su salida a Santo Domingo hasta su vuelta, 39 pesos con 12 centavos. 1 peso de papel blanco. A 8 militares para pan o bastimento le dio 1 peso. Al sargento Capri una ración atrasada, 50 centavos. De maíz gastó 2 pesos. Aquí hay una abreviatura que no la entiendo, pero Albán Castillo, podría ser Albero Castillo, una gratificación por su buen comportamiento para con los habitantes, sin estar racionado, 10 pesos. Una lata de aceite de almendra, 1.50. Plátano para racionar a la tropa, 2 pesos. Un novillo, 20 pesos. Medio quintal de azúcar, 4 pesos. 4 platos de hoja de lata, 4 pesos. Al comandante Pina, a cuenta, 50 pesos. 50 centavos. 2 cueros para la caja, 1 peso. En vela, 3 pesos con 88 centavos. Al capitán Martín Girón, enfermo, 16 pesos. A Ramírez, miembro de la central, 10 pesos. Total de gastos, 173 pesos. Entregado al tesoro, 827 pesos. Eso fue Juan Pablo Duarte, el primer dominicano que rindió cuenta al tesoro público. Por eso, esta juventud que ha estado en plazas públicas y en calles de las ciudades de la República, exigiendo cese de la corrupción y pidiendo la cabeza de los corruptos en la justicia, ha estado inspirada en el ejemplo de Juan Pablo Duarte. Entonces, el bicentenario del natalicio del padre de la patria tiene que ser necesaria y fundamentalmente la reflexión sobre el ejemplo ético del padre de la patria, porque los políticos corruptos se han estado tragando la nación. Decía un presidente en el 1986 que el país era rico, pobremente administrado, solo que él también lo administró muy pobremente, y también él cobijó la corrupción en la República. Es eso, y son los desafíos que tenemos. Pero hay una cosa que se te ha escapado, o no se te ha escapado, porque yo sé que tú lo sabes mejor que yo. Duarte destinó para la causa de la patria no solamente su vida, sus bienes patrimoniales, porque su familia completa vivió, vamos a decir, en la extrema pobreza, porque destinaron todo el patrimonio para hacer posible la independencia de nuestro país. Mira, ese es un documento fundamental en el pensamiento de Juan Pablo Duarte y en su ejemplo ético. Y los valores en Duarte es una cosa fuera de serie. Esa carta que Duarte escribe a su madre y sus hermanas, fechada 9 de enero del año 1844, se produce por lo siguiente. Vicente Celestino Duarte, el hermano mayor de Juan Pablo, y Francisco de Rosario Sánchez, en el mes de noviembre del año 1843, le dirigen una carta a Juan Pablo Duarte, que estaba en Caracas, en el exilio, que los planes del partido duartista marchaban bien, que solo para dar el golpe faltaban recursos en armamento, y le pedían que trajera o que mandara al país fusiles, pólvora, mecha, lanza, machete, en fin, útiles para la guerra, y que lo enviara por ahí por Guayacanes. Duarte hace esfuerzo en Venezuela para conseguir estos pertrechos de guerra, tuvo ofrecimiento, pero finalmente no se lo entregaron. Duarte, un poco desesperado ya en enero, manda esta carta a su madre y le pide que el único modo que encuentra para reunirse con la familia es la independencia de la patria, y que para lograr la independencia hacen falta recursos supremos, y que estos son disponer del patrimonio heredado de su santo padre para la santa causa, y que una vez independizada la patria,
él se haría cargo de los negocios de la familia y que con su trabajo y el buen crédito en la rama de la marítima heredado de su padre, él iba a restituir el patrimonio de la familia y que ellos no tendrían nada de qué arrepentirse de haberse comportado como hijos dignos de la patria. Una carta trascendente. De esta carta se desprenden varias lecturas. Hay que hacer varias lecturas. Uno, el desprendimiento de Juan Pablo Duarte, de él y de su familia, que era una familia altamente acomodada en la República Dominicana. Tenían un almacén para vender asuntos de ferretería y para el área, la rama de mercante, para los barcos y esto. El desprendimiento de Duarte y la familia, de disponer del patrimonio de la familia para la santa causa. Lo segundo, que Duarte dice, una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia. Quiere decir, era un hombre que amaba el trabajo. Él no dijo, yo voy a caudillar la república, yo tendré un cargo público y nos haremos de dinero nuevamente. No. Dispongamos del patrimonio para la santa causa, para la independencia. Y una vez lograda esta, me reúno con la familia, que era el bien supremo de Duarte, y me dedico a trabajar para restituir el patrimonio de la familia que hemos entregado a la santa causa. Es decir, fue un hombre que nunca pensó en acaudillar la república, nunca pensó en un cargo público, nunca pensó en hacerse rico desde el Estado, nunca pensó en ser presidente, ni en ser ministro. Siempre su preocupación estuvo centrada en el trabajo. Yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio de la familia. Es decir, ¿qué político hoy piensa como Duarte? Por eso, Virna, es que esa juventud ha buscado en Duarte el ejemplo necesario, el ejemplo que siempre debimos tener por delante para actuar con ética en la política. Si aquí nosotros los dominicanos y las dominicanas hubiésemos estado actuando desde Duarte, fuéramos una potencia en el orden económico, en el orden moral, en el orden ético, y todos los dominicanos viviéramos con dignidad, con decoro y con holgura material, no en la pobreza, en la indigencia en que hoy desenvuelven su vida millones de dominicanos. Las últimas cifras que da Naciones Unidas es que el 40% de los dominicanos son pobres, y una parte de esto muy pobre, es decir, en la indigencia. 1.200.000 dominicanos viven en la indigencia, es decir, por debajo de los niveles de la pobreza. ¿Cómo estudiar? ¿Cómo aprender si no tenemos comida, si no tenemos alimentación? Y el tema de la delincuencia, ¿cómo corregirlo si no hay empleo para los jóvenes? Si no hay posibilidades o facilidades para estudiar. Son los desafíos que tenemos, Virna. Y se está mandando a los jóvenes a delinquir porque no tienen opción, no se les ofrecen opciones sanas, y entonces, bueno, por eso estamos así como... Ahora, la juventud es la gran esperanza de este pueblo y de cualquier pueblo, y Duarte lo comprendió en su momento. Duarte lo comprendió, por eso dijo que la esperanza que él se llevaba a la tumba era que siempre su obra y su pensamiento tendrían continuadores en el tiempo. Es decir, con ese consuelo Duarte baja a la tumba, y cuando habla de los jóvenes dice: juventud, divino tesoro, seguid con tesón y ardor en la hermosa tarea que habéis emprendido. Es decir, Duarte siempre vio a la juventud como ese tesoro necesario para darle continuidad a su obra, a su pensamiento y al engrandecimiento de la patria. Así es eso. Bueno, ¿cómo se puede decir entonces que Duarte estaba en una corriente izquierdista? O... Sí, yo pienso que sí, pero nos hace señas que tenemos que ir a una pausa, y entonces aquí el tiempo en televisión nos obliga, traiciona, nos gobierna. Traiciona no, pero nos gobierna, nos impone algunas pausas. Vamos arriba, señor director, y retornamos en la conversación con Virna García a propósito del bicentenario del natalicio del padre de la patria. Vamos arriba.